En 1977, en la costa de Pará, al norte de Brasil, comenzaron a repetirse relatos sobre luces que descendían sobre el río, cruzaban los manglares y parecían acercarse demasiado a algunas casas. Al mismo tiempo, varios vecinos llegaron a los puestos de salud con mareos, debilidad, quemaduras superficiales y pequeñas marcas que ellos relacionaban con esas apariciones. El miedo creció hasta que la Fuerza Aérea Brasileña decidió intervenir y envió personal a la zona. Lo que debió ser una investigación breve terminó extendiéndose durante meses, mientras los propios militares comenzaron a registrar fenómenos que tampoco podían identificar con facilidad. Hubo errores, observaciones descartadas y explicaciones convencionales, pero no alcanzaron para cerrar el caso. Y cuando esos documentos finalmente salieron a la luz, lo inquietante no fue lo que revelaban, sino todo aquello que la propia investigación había dejado sin respuesta. Proyecto Canon presenta Operación Prato, el expediente que nunca terminó de cerrarse. Proyecto Canon. Misterio sin resolver. El 18 de octubre de 1977, cerca de las 11 de la noche, Claudomira Rodríguez da Paixão intentaba dormir en casa de una prima. No era la única que había buscado compañía. En Colares ya circulaban demasiadas historias sobre luces que aparecían después del anochecer y varias familias preferían pasar la noche juntas. Claudomira contó que una luminosidad entró en la habitación y comenzó a recorrerle el cuerpo hasta detenerse sobre el pecho. Sintió un calor intenso, después una especie de pinchazo en la mano y quiso pedir ayuda, pero durante unos instantes apenas pudo moverse. Cuando volvió a reaccionar tenía dolor de cabeza y parte del cuerpo entumecido. Su declaración terminó en manos de los militares y todavía puede leerse en los informes de aquella época. No había sido la primera. Desde hacía semanas llegaban historias parecidas desde distintos puntos de la costa de Pará. Algunos hablaban de luces sobre el agua, otros aseguraban que descendían hasta los árboles o permanecían frente a las casas. En Colares comenzaron a organizarse vigilias y cuando oscurecía aparecían fogatas y grupos de vecinos que preferían esperar despiertos. La palabra que usaban para aquello ya había empezado a circular por toda la región. Chupa-chupa. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero todos entendían de qué estaban hablando. 2 días después, 3 hombres enviados por la Fuerza Aérea salieron de Belém rumbo a la zona. La primera misión documentada comenzó el 20 de octubre. Los hombres pertenecían al área de inteligencia del Primer Comando Aéreo Regional y viajaron sin uniforme en un vehículo que tampoco los identificaba como militares. No llegaron anunciando una operación contra objetos extraterrestres. Llegaron porque las autoridades locales habían pedido ayuda y el clima en algunas comunidades ya era difícil de ignorar. Durante el día hablaban con testigos y reconstruían cada episodio sobre mapas. Por la noche elegían puntos de observación y esperaban. Lo interesante de aquellos primeros informes es que no muestran un grupo dispuesto a creer cualquier cosa. Hay noches enteras en las que simplemente escribieron que no había ocurrido nada, avisos de vecinos que ellos no consiguieron confirmar y luces que pudieron reconocer sin demasiado misterio. El 31 de octubre, por ejemplo, dejaron anotado el paso de un satélite. También empezaron a descubrir otro problema. Muchas veces la población veía una luz y los militares no. Otras veces ocurría exactamente al revés. El 1 de noviembre, alrededor de las 7 de la tarde, miembros del equipo observaron un cuerpo luminoso desplazándose sobre Colares.
Poco después, despegó un helicóptero y un vecino aseguró que la misma luz parecía acompañarlo durante parte del recorrido. Aquello ya no podía guardarse únicamente en la columna de testimonios. A partir de ese momento empezaron a existir observaciones firmadas por quienes habían llegado para investigarlas. Las vigilias continuaron y los informes fueron acumulando escenas que, leídas hoy, tienen algo extraño justamente porque están escritas sin dramatismo. El 5 de noviembre aparece registrada una luz amarillenta desplazándose sobre Colares. Al día siguiente hubo nuevas observaciones desde la costa. Algunas parecían recorrer distancias enormes en pocos segundos, otras reducían su velocidad, cambiaban de rumbo o desaparecían sobre la bahía. Los cálculos realizados desde tierra eran necesariamente aproximados, pero quienes estaban allí consideraron que varios de esos movimientos no correspondían a algo que pudiera identificar en ese momento. La primera etapa terminó el 11 de noviembre y el asunto podría haber quedado ahí. Sin embargo, antes de que terminara el mes, regresaron. Durante la segunda misión se repitieron las noches de observación y aparecieron nuevos registros. El 28 de noviembre, desde Bahía do Sul, Huirangué Holanda y otras personas describieron un cuerpo luminoso que permaneció aparentemente detenido sobre ellos, emitió varios destellos y después se alejó a gran velocidad. Holanda todavía era capitán y su nombre empezaba a quedar unido para siempre al caso. Con el tiempo se convertiría en su testigo más famoso, aunque en 1977 su papel era bastante menos espectacular. Mirar, comparar, escribir y volver a mirar. Y mientras los militares llenaban páginas, a pocos kilómetros de allí había otra persona intentando responder una pregunta bastante más urgente. ¿Qué estaba ocurriendo con la gente que decía haber sido alcanzada por aquellas luces? Belaide Cecín Carvalho tenía 24 años y trabajaba como médica en la unidad sanitaria de Colares. Cuando los militares hablaron con ella a finales de octubre, ya había atendido a 4 personas que relacionaban distintos malestares con encuentros con aquellas luces. Belaide describió entumecimiento parcial, dolores de cabeza, debilidad, mareos, temblores, quemaduras superficiales y pequeñas marcas en la piel. No era una reconstrucción hecha décadas más tarde. Su declaración quedó incorporada a la documentación de la misión. También dijo algo que terminó perdiéndose bastante cuando la historia comenzó a crecer. No había encontrado indicios de anemia y no creía que aquellas personas hubieran sido succionadas. El famoso chupa chupa, que extraía sangre, pertenecía principalmente a la interpretación que circulaba por las calles y por la prensa. Belaide pensaba que sus pacientes podían haber estado expuestos a algún tipo de foco luminoso cuya naturaleza desconocía, pero no fue más allá. Ella misma había visto en 2 oportunidades un objeto luminoso sobre Colares y describió una de esas observaciones ante los investigadores. Ahí estaba el problema que acompañó a toda la operación. Podía separar exageraciones, corregir rumores e incluso encontrar explicaciones para determinados avistamientos, pero cada corrección parecía dejar otro episodio todavía sobre la mesa. Uno de los mejores ejemplos apareció dentro del propio aparato de inteligencia brasileño, y empezó con una fotografía que había impresionado a casi todos. El 9 de noviembre, el Servicio Nacional de Informaciones recibió un informe sobre lo que estaba ocurriendo en Pará. Entre otras cosas, el documento mencionaba las fotografías obtenidas durante las observaciones y señalaba que una de ellas había llamado especialmente la atención del equipo.
Pero cuando volvieron sobre ella, apareció una respuesta que nadie esperaba encontrar en un expediente de fenómenos aéreos. Aquella luz era la estrella d'alba, el nombre con el que tradicionalmente se conoce a Venus cuando aparece especialmente brillante en el cielo. En cualquier otra historia sobre ovnis, descubrir que una de las imágenes más convincentes mostraba simplemente un planeta podría servir para tirar abajo el caso por completo. En Operación Prato ocurrió algo bastante más interesante. Quedó registrado el error y la investigación continuó. Los propios documentos también muestran que dentro del equipo no existía acuerdo total acerca de lo que estaban viendo. Aquellos hombres podían equivocarse y lo sabían. Habían identificado satélites, habían recibido avisos que no pudieron confirmar y ahora una de sus mejores fotografías acababa de perder cualquier misterio. Pero todavía seguían apareciendo registros. Años después, el expediente se volvió mucho más confuso. Oirangué Holanda habló públicamente en 1997 y describió encuentros considerablemente más cercanos y extraordinarios que muchos de los que aparecen en los documentos contemporáneos. 3 meses después, se suicidó. La cercanía entre ambos acontecimientos terminó alimentando décadas de teorías para las que nunca apareció una prueba concreta. Para entonces, Operación Prato ya tenía 2 historias distintas, la que había quedado escrita en 1977 y la que empezó a construirse alrededor de ella. Por suerte, una parte importante de la primera sobrevivió. En febrero de 1979, el primer Comando Aéreo Regional remitió al Estado Mayor de la Aeronáutica una carpeta con 130 registros correspondientes a observaciones realizadas entre septiembre de 1977 y noviembre de 1978. Hoy, parte de aquel material puede consultarse en el Archivo Nacional del Brasil. Ahí aparecen Colares, Vigía, Tauá, Mosqueiro y otros puntos de Pará. Aparecen vecinos, sacerdotes, militares intentando describir luces cuya forma cambia según quien las haya visto y desde dónde. También aparecen errores, observaciones identificadas y cálculos imposibles de comprobar tantos años después. No hay dentro de esas páginas una nave extraterrestre confirmada, una extracción de sangre demostrada ni un arma secreta descubierta. Tampoco hay una explicación capaz de barrer todo lo ocurrido bajo la misma alfombra. Eso es probablemente lo que volvió tan resistente a Operación Prato. Si todos los testimonios fueran extraordinarios, sería fácil sospechar de ellos. Si los militares hubieran aceptado cada luz como desconocida, el expediente tendría mucho menos valor. Pero reconocieron satélites, confundieron Venus, pasaron noches sin observar nada y discutieron entre ellos sobre aquello que habían visto. Y después de hacer todo eso, quedaron registros abiertos. Quizás por eso, casi 50 años después, Colares sigue siendo un caso difícil de abandonar. No porque exista una fotografía capaz de demostrar lo imposible, sino porque cuando uno retira de esa historia todo lo que los años exageraron, todavía queda algo. Un grupo de militares enviado a Pará para explicar unas luces y una carpeta que regresó con más preguntas de las que tenía cuando salió. Entrando seu coração. Tempo dia nos sinais do Nariburau. Imaginar e duvidar em trilha tropeção. Nós tão estranhos e taturizos e tempo dão. Não pequenos inebores vai sempre tensão.